Pues sí, muchos pacientes que vienen a mi consulta en busca de terapia sexual vienen por culpa de un problema sexual. Que si no se me levanta la pichilla, que si no tengo orgasmos potentes, que si he perdido la energía sexual... No, muchas veces ni tu problema es sexual y ni has podido perder tu energía más instintiva. Y en este vídeo voy a contarte el porqué. Así que acompáñame y descubramos ese Amrita. Para empezar, decirte que mi trabajo como terapeuta, básicamente con el concepto que hablo de la biosexualidad, te hablo de ello en otro vídeo, no se centra en el sexo, sino en la sexualidad. Y no en la sexualidad tal y como la entendemos. La biosexualidad bebe mayoritariamente del Tantra. Y el Tantra considera que el impulso más grande del ser humano es el impulso sexual, entendido como energía creativa. Esta energía creativa y vital es precisamente tu energía sexual. Y tiene que ver con la capacidad creadora de todo el ecosistema personal. Sin la creación, la vida en este planeta desaparecería. Lo más importante es crear vida. Y esa creación va íntimamente ligada con la energía sexual. De ahí que sea un impulso fuerte y esencial, pues es el que mantiene viva la especie. Imagínate lo importante que es que, si nos preguntan, siempre hay conceptos en la sexualidad que nos preocupan. Pues en nosotros no deja de ser un impulso ligado al deseo, al placer y a la liberación orgásmica. A veces introducimos muchas cosas simbólicas en el sexo, que quizás tienen poco de sexuales. Por ejemplo, que nos reconozcan, que nos sintamos aceptados, que nos den chutes de autoestima, como moneda de cambio para otros favores, para generar deuda, en fin, muchas cosas. Y eso es así porque, al ser tan importante, la sexualidad se ha convertido en una moneda de cambio. Una moneda para sentir y para recibir muchas otras cosas a nivel psicológico, aparte del de generar placer. La sexualidad es una parte más del ecosistema psicológico del ser humano, con amplias interrelaciones con las emociones, los pensamientos y el cuerpo. Bien, vamos a ver. Para explicar este concepto, primero tenemos que entender cuáles son los tres centros predominantes. Atento porque no es complicado, pero hay una serie de conceptos que es importante entender que luego encajarán en lo de no tienes problemas sexuales. Vamos a ver. Están 1. El centro mental, 2. El centro emocional y 3. El centro instintivo. Este concepto de los centros fue acuñado por un armenio llamado George Ivanovich Gurdjieff, quien en su momento fue considerado un loco y que a día de hoy, hasta la moderna psicología, bebe de este concepto de mente, emoción y cuerpo. Él decía que somos seres tricerebrales, es decir, con 3 cerebros. Un cerebro que piensa, un cerebro que siente y un cerebro que actúa. Él lo describía con la parábola del carruaje. Piensa en eso, en un carruaje. En un carruaje hay 3 elementos básicos: el cochero, los caballos y el carruaje. El cochero era considerado la mente, los caballos eran considerados las emociones y el carro o el carruaje era considerado el instinto. Se entiende fácil, ¿verdad? Paul MacLean, a mediados del siglo pasado, lo relaciona con diferentes zonas de nuestro cerebro, diciendo que el instinto pertenece al cerebro reptiliano, el emocional al límbico y el mental al neocórtex. Ahora, ¿en cuál de estos 3 centros crees que está el centro sexual? Te doy 3 segundos para que lo pienses y me digas la respuesta. ¿Ya? ¿Has pensado en el centro emocional? A pesar de que muchas veces podemos pensar que la sexualidad tiene que ver con el centro emocional, la verdad es que el centro sexual está en el instinto. ¿Y cómo definimos el instinto? El cerebro instintivo es el encargado de gestionar todo lo relacionado con nuestro comportamiento animal, es decir, más puramente terrenal y ligado en su mayor parte a procesos inconscientes. Es, por así decirlo, bastante irracional. Y eso no significa que sea incorrecto, muchas veces todo lo contrario. Es el que está ligado más profundamente con nuestra forma esencial, animal o primitiva. Es, por lo tanto, el que está más ligado a la identidad íntima del ser humano, pues lleva con nosotros siglos y siglos y siglos de desarrollo. Es muy complejo el centro instintivo, sobre todo porque muchos de sus procesos no son operados por nosotros de forma consciente, sino que están ahí campando a sus anchas sin que nosotros
sepamos nada del tema. En contraposición a lo que se esperaba, numerosos estudios sugieren que nuestras decisiones, acciones, emociones y comportamiento dependen en un 95% del pensamiento que se da de forma inconsciente y que solo un 5% está relacionado con la conciencia. Por lo tanto, la zona instintiva de nuestro cerebro es very important. Así pues, el centro instintivo es un vasto territorio, muy poco explorado, por lo inconscientes que somos de él. Así que volvamos a Gurdjieff y veamos cómo este loco divide asimismo el centro instintivo. Gurdjieff dividía el centro instintivo en tres partes. 1. El centro instintivo. 2. El centro instintivo motor. Y 3. El centro instintivo sexual. El centro instintivo es el que opera todo lo relacionado con el funcionamiento de los órganos y demás cosas que no dependen de ninguna manera de nuestra conciencia. Imagínate que tuvieras que ser consciente para, por ejemplo, llevar sangre a las arterias. ¡Sangre a las arterias! El centro instintivo motor es el que se encarga de reproducir de forma automática las actividades previamente aprendidas. Te voy a poner un ejemplo. Aprender a conducir. Cuando aprendemos a conducir, necesitamos de toda nuestra atención mental. No nos pueden hablar y ni tan siquiera podemos escuchar música. Debemos estar muy concentrados en lo que estamos haciendo. Es decir, el centro mental está totalmente ocupado. Ahora bien, a medida que la actividad se va haciendo repetitiva, podemos ya mantener conversaciones e incluso pensar elaboradamente mientras vamos de casa al trabajo, de trabajo a casa, de casa a casa de los padres. ¿Cómo es posible eso? A medida que hemos instaurado una rutina en la actividad, poco a poco el centro mental deja paso al centro motor. Es decir, poco a poco esa actividad la empieza a ejercer el centro instintivo motor, que reproduce de forma mecánica las cosas que hemos aprendido a lo largo de nuestra vida. Por así decirlo, sería como un programa informático. Pero no quiero irme por las ramas. Es muy interesante cómo funciona el centro instintivo motor. Sin embargo, vamos a centrarnos en lo que nos ocupa en este vídeo, que es el centro instintivo sexual. El centro instintivo sexual está muy ligado a la supervivencia. Pero no tanto de la supervivencia de ti mismo, que de ello se encargaría el instinto de conservación, sino a la supervivencia de la especie. Por eso, la finalidad más grande del centro instintivo sexual es la conexión con la vida en sus múltiples facetas, entendiendo el sexo como un fin para perpetuarse y mantener vivo el legado a través de la progenie. Y aquí es donde aparece el deseo y el placer. Si la actividad sexual no fuera una fuente de deseo y de placer, creo sinceramente que pocos nos reproduciríamos. Pues la actividad sexual no tiene, más allá del deseo y del placer, ninguna otra interacción que sea necesaria para nosotros. Necesaria. Comer es necesario. Respirar es necesario. Follar no es necesario. Es más, la mayoría de las veces el sexo es una fuente de problemas. Zozobras, pasiones desenfrenadas, castraciones, celos, envidias, guerras y demás vorágines. Incluso los frutos del sexo, como pueden ser las relaciones de pareja o los hijos, no dejan de ser una fuente de problemas que quizás un humano liberado del instinto sexual no podría entender. Bueno, muchas veces es que tampoco lo entendemos ni nosotros. Pues es algo instintivo y por lo tanto inconsciente. Así pues, estamos ligados al sexo. De ahí que haya una fuerza tan grande detrás de la sexualidad. De ahí que sea un elemento muy importante en la vida de los seres humanos. De ahí que la sexualidad esté tan ligada con la vitalidad y la vida. Pues literalmente es gestante de vida. La sexualidad es el verdadero poder de la creación. Es lo que hace que en el fondo la vida siga existiendo aquí en la Tierra. La vida se abre paso a través de la energía sexual. La sexualidad es el centro de la vida. Es vida. Por ello, considerar la sexualidad algo reducido, ligado solo a una copulación esporádica y placentera de los seres humanos, es limitar la verdadera fuerza de la vida. No solo eso, sino que de todos los centros que hay en nuestro organismo, el sexual es el más rápido, el más fuerte, el más profundo y el más sutil. Se dice que el centro sexual no puede ser controlado. El centro sexual no puede ni ser modificado, ni para sanarlo, ni para castrarlo. La castración de la sexualidad proviene no de su energía,
sino de su manifestación. El centro mental no puede modificar ni tan siquiera controlar el rápido centro sexual. Ni él ni ninguno de los demás centros. El centro sexual puede hacer que a veces parezca que incluso vas en contra de tu propia naturaleza. Y ahí vuelvo a lo que te contaba al principio. A veces decimos que tenemos problemas sexuales, pero eso no es así. La sexualidad no tiene problemas. Los problemas son fruto de la manifestación disfuncional que toma la energía sexual y la expresa. Es decir, por ejemplo, las cosas del centro mental, las cosas que pensamos en relación del sexo, las cosas que hemos aprendido, las cosas que nos cuentan del sexo, las cosas que vemos en relación al sexo. O también, por ejemplo, del centro emocional, las cosas que sentimos en relación al sexo. O del centro motor, las cosas que hemos aprendido en relación al sexo y que hemos hecho nuestras. Así pues, si crees que tienes problemas sexuales, que sepas que tu trabajo es aprender a liberar tu energía sexual y, sobre todo, confiar en ella. Aprender a llevarla a la expresión más pura e infantil y, sobre todo, desprovista de los condicionamientos de los demás centros. Es decir, llevarla a la pura ausencia egoica y, con ello, a la sanación de tus problemas sexuales. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Seguiré profundizando y explicándote cómo puedes liberar tu energía sexual para tener una sexualidad mucho más profunda y verdadera. Suscríbete, dale like y a la campanita de notificaciones. No sea que te pierdas mi próximo y espectacular vídeo. Ve por la sombra.